Hola a todos. Bueno, pues para repasar un poco un problema de análisis de balances, vamos a hacer un problema que yo creo que es bastante completo, que es el problema número 3 de la EBAU 2223, que es de la empresa Cerobitos S.A. Es un ejercicio yo creo que bastante completo y para ello vamos a usar el enunciado, que lo vais a tener aquí más abajo para descargar. Y vamos a usar también, pues como pequeña ayuda, pues esta hoja con las cuentas y la clasificación que nos pidan en la EBAU de este año, que esto es lo que tenéis que saber de memoria, y vamos a ayudarnos también con unos apuntes con los Sublime, un grandísimo profesor de Andalucía, que dejo unos apuntes a la libre disposición de todos los profesores, y vamos a emplear esta pequeña tabla en la que vienen todos los ratios, el intervalo y si hay problemas, cuáles son sus medidas correctoras. Que esto también lo tenéis que saber de memoria. Estos son los apuntes necesarios para poder realizar este ejercicio. Bueno, detrás hay mucha más teoría, como explicamos en clase, ¿no? Pero bueno, para poder hacer este ejercicio de una manera rápida, este es el material que necesitáis y que os tenéis que aprender de memoria para poder hacer este ejercicio correctamente en la EBAU. Y el enunciado dice así: la empresa Cerobitos S.A., empresa proveedora de IASL, presenta un balance a 31 del 12 expresado de la siguiente manera. Y bueno, nos dan un balance desordenado, dividido entre activo y patrimonio neto, con diferentes cuentas, y dice total activo 500.000 y total patrimonio neto, como no puede ser de otra manera, 500.000. Y dice A. Ordene las partidas según el modelo del plan general contable, agrupando las cuentas en su correspondiente masa patrimonial. Calcule el fondo de maniobra y explique su significado. B. Calcule e interprete los ratios. Un momentito que tengo que llevar el ratón para allá para poder leerlo, es que no lo tengo impreso. Ahí está. B. Calcule e interprete las ratios financieras de liquidez o solvencia financiera y garantía o solvencia total. Y explique la relación entre el ratio de liquidez y el fondo de maniobra. Bueno, pues venga, vamos a ello. Entonces, lo primero, como siempre, sería ordenar las cuentas, y para eso tenemos que mirar a ver qué cuentas de estas son las que están en ese balance, y nada, ir poniéndolas de una manera ordenada e ir sumando los parciales, es decir, ir sumando el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, en fin, vamos a ir haciéndolo. Entonces, disculparme, bolígrafo, y empezamos. Entonces, vamos a poner aquí todo claro. Yo creo que se ve bien con la cámara, sí. Problema EBAU 22-23. EBAU 22-23. Problema 3, Cerobitos S.A. A ver si se ve bien, sí. Problema 3, Cerobitos. Entonces, como siempre, tenemos que clasificar entre activo y pasivo. Pues venga, vamos a ello. Aquí vamos a hacer así, una raya grande. Compruebo que se vea todo bien, muy bien. La parte de la izquierda, como siempre, ponemos debe. Y empezamos con las cuentas de activo. Y dentro de las cuentas de activo, la primera gran clasificación es el activo no corriente. Que recuerdo que es aquel activo que permanece en la empresa durante más de un ejercicio. Activo, por eso se llama no corriente, porque no fluye, porque no corre. Activo no corriente. No corriente. Y dentro del activo no corriente tenemos en primer lugar el inmovilizado intangible. A ver si hay alguna cuenta de inmovilizado intangible. Sí, tenemos una. Inmovilizado intangible.
Se llama intangible porque es aquel inmovilizado que está dentro de la empresa durante más de un ejercicio, por eso es no corriente, pero que no se puede tocar, como es, vamos a subrayar, como es la cuenta aplicaciones informáticas, 125.000. Pues empezamos. Aplicaciones informáticas por 125.000 euros. 125.000 euros. Ahí está. Como no tenemos ninguna otra cuenta de inmovilizado intangible, pues dentro el total de inmovilizado intangible está claro que será 125.000 euros. 125.000 euros. Muy bien, seguimos. Después del inmovilizado intangible va el inmovilizado material. Que es aquel inmovilizado, o sea, aquellas cosas que están dentro de la empresa, pero que están durante más de un año y claro, que es material, que se puede tocar. Y ahí tenemos bastantes cosas. Déjame mirar. Lo primero que veo yo por ahí es elementos de transporte por 40.000. Elementos de transporte. Elementos de transporte. ¿Qué más? Mobiliario por 50.000. Mobiliario por 50.000. Ahí está, 50.000 euros. Equipos para el proceso de información, 200.000. Equipos para el proceso de información, 200. A ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien, 200.000. Bueno, déjame mirar si tenemos algo más. Yo creo que ya está todo. Sí. Entonces, ¿cuánto suma el inmovilizado material? Pues será 200.000 más 50.000 más 40.000, 290.000. ¿Y cuánto será el activo no corriente? Pues será lo que sume el inmovilizado material más el inmovilizado intangible. Perdonadme, pero aquí ya voy a coger la calculadora. 290.000, a ver que se vea. Ahí, vale. 200, no, epa, enciéndete. Ahora, 290.000 más 125.000, 415.000. Entonces, estos 415.000, si no lo hice mal, salen de 290.000 más 125.000. Bueno, ya tenemos todo el inmovilizado, ya tenemos todo el activo no corriente. Ahora vamos a pasar al activo corriente, es decir, aquel activo que está dentro de la empresa, pero está a menos de un año. Vamos a ver, aquí rayita, ahí, activo corriente. Pone B1, activo corriente. Es decir, son aquellas cosas que están en la empresa pero que están corriendo, es decir, que a lo largo del ejercicio se mueven mucho, por eso se le llama corriente, porque a lo largo de un ejercicio están todo el rato entra, sale. Bueno, pues dentro del activo corriente hay varias subcategorías y la primera de ellas es existencias, que son aquellas cosas que compra y vende la empresa. Y dentro de existencias, vamos a poner está la cuenta de mercaderías que tenemos. Tenemos mercaderías por 5.000. Para abajo, mercaderías por 5.000. Perfecto. ¿Tenemos más dentro de mercaderías? No. Entonces ya tenemos que dentro de las, o sea, en existencia solamente tendremos un saldo de 5.000. Bueno, después va la categoría deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
y otras, a ver si se va viendo bien la cámara, sí, y otras cuentas a cobrar. A ver, luego cuando hagamos las fórmulas de los ratios financieros, nunca me va a poner deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Me va a poner el nombre realizable. Cuando hablen de realizable, se refiere al saldo de esta cuenta. Cuando en la fórmula diga realizable más disponible, pues el realizable se refiere a esta cuenta. Entonces, para acordarme qué es esta cuenta, voy a poner aquí entre paréntesis realizable. ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda, que me pregunte en clase, como siempre. Bueno, pues dentro de esta cuenta está clientes, que lo tenemos por 60.000. Ahí está. Tenemos, a ver qué más hay por ahí. Clientes, banco. No hay más. Bueno, pues ya está. Pues solamente tenemos clientes, porque os recuerdo que las cuentas que no están no hay que ponerlas. Entonces, deudores comerciales de otras cuentas a cobrar 60.000. Y ahora nos queda la categoría efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Efectivo. A ver, voy a comprobar que no haya nada más. No, está bien. Sí. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Vale, se lee. Que os recuerdo que esto, cuando hagamos los ratios, lo llama disponible, porque era el nombre que tenía en el antiguo plan contable. Bueno, el rollos. Disponible. Vale. ¿Y cuáles son las cuentas que hay aquí? Pues tenemos por un lado caja, que no la veo, no hay caja, pero tenemos bancos e instituciones de crédito por 20.000. Ahí está. Bancos e instituciones de crédito por 20.000. Perdón, 20.000 abajo, y como solamente tenemos esta cuenta, 20.000 arriba. Muy bien. Bueno, pues con todo esto ya podemos calcular cuánto es el saldo del activo corriente, que será el saldo del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, más el saldo de deudores, más el saldo de existencias. Es decir, 20.000 y 60.000, 80.000, 80.000 más 5.000, 85.000. Vale, repito, porque existencia es 5.000, 65.000 y 20.000, 85.000. Bueno, pues si lo tenemos bien, ya podemos calcular el total de activo, que tiene que coincidir con el total de activo que nos diga el enunciado. El total de activo que me dice el enunciado son 500.000. Entonces, si estos dos números, y el activo corriente más el activo no corriente, no me suma 500.000, es o que sumé mal o que me faltó alguna cuenta por poner. Esto es una buena comprobación que tenéis que hacer siempre. Entonces, vamos a comprobar que 415.000, que es del activo no corriente, 415.000. Hay 415.000 más 85.000. 500.000, perfecto. Esto nos indica que vamos bien en el ejercicio. Total del activo, 500.000. Estupendo, vamos bien. Bueno, ahora vamos a hacer la otra parte del balance. Os recuerdo que siempre el activo tiene que ser lo mismo, tiene que sumar lo mismo que el patrimonio neto más el pasivo. Que eso se pone en la parte de la derecha de aquí del balance. ¿Vale? Entonces aquí va el patrimonio neto más pasivo. Y a este lado del balance, pero por convención, no por nada especial, se le llama el haber. Haber con B. Muy bien. Y siempre se empieza por el patrimonio neto. Entonces, venga, empezamos. A2, patrimonio neto.
Y dentro del patrimonio neto solamente tenemos la categoría fondos propios. Pues empezamos. Fondos propios. A ver, capital 200.000. Capital 200.000 euros. 1, 2 y 3. Ahí está. Reserva legal 20.000. Reserva legal 20.000. Reserva legal 20.000. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. 20.000. Ahí está. Resultado del ejercicio 80.000. Resultado del ejercicio y no tenemos más cuentas. Entonces, todos los fondos propios será 20.000 más 200.000 más 80.000, 300.000. Es decir, que el patrimonio neto son 300.000 euros. Ahí está, vale. Después de esto van las cuentas de pasivo no corriente, que son aquellas cuentas que debemos, por eso son pasivo. El pasivo, acordaros que era lo que debíamos, y es no corriente porque son aquellas deudas que tenemos que devolver a más de un año. Todo lo que sea no corriente es a más de un ejercicio, a más de un año. Pasivo no corriente, que lo llama B2. Bueno, se me olvidó aquí, B2, vale. Pasivo no corriente. A ver qué cuentas tenemos ahí. Deudas a largo plazo 140.000. Deudas a largo plazo 140.000. Deudas a largo plazo 140.000. A ver qué más tenemos por ahí. Oh, pues no hay más. No hay más. No hay más de pasivo no corriente. Entonces, todo el pasivo no corriente será esto, 140.000. No hay más cuentas, pues no se pone. Vale. Y ahora va el pasivo corriente, que son aquellas deudas, porque son pasivo, pero como es no corriente, que tenemos que pagar a menos de un año. C2, pasivo corriente. Aquellas deudas a pagar a menos de un año. Aquí está. Y ahí tenemos deudas a corto plazo con entidades de crédito 50.000. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 50.000 y Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales 10.000. Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales a ver que lo mire bien, 10.000. Entonces 50.000 más 10.000, 60.000. Muy bien, ya tenemos todo lo del lado del haber, y como todo lo del debe y toda la columna del haber tiene que sumar lo mismo, nos tiene que salir un total de patrimonio neto más pasivo igual a 500.000. Entonces, si sabemos que lo tenemos bien, si sumamos 300.000, si sumamos 140.000 y si sumamos 60.000, si nos sale 500.000, es que vamos bien en el ejercicio, es que vamos bien con las sumas y que no se nos ha olvidado ningún concepto. Entonces 300.000, 1, 2, 3, más 140.000, 1, 2, 3, más 60.000, 1, 2, 3, 500.000. Vamos, genial. Muy bien. Ya tenemos el balance ordenado, ¿vale? Pero esto no es todo lo que nos piden en el apartado A, porque dice: calcule el fondo de maniobra y explique su significado. Bueno, pues el fondo de maniobra se podía calcular de dos maneras.
Pero vamos a hacer simplemente la fácil porque vamos a irnos a lo práctico. Entonces, de la manera más práctica y más rápida posible, el fondo de maniobra, a ver que se vea bien, a ver si lo pongo un poco más aquí, así. El fondo de maniobra, que tenía que haberlo puesto más inclinado. Bueno, fondo de maniobra es igual al activo corriente, es decir, los recursos que puedo disponer en menos de un año, menos el pasivo corriente, es decir, las deudas que tengo que pagar antes de un año. Entonces, lo tenemos aquí todo calculado. Sería activo corriente 85.000. Lo tenemos aquí arriba, fijaros, a ver que se ve ahí. Ahí está, activo corriente 85.000. 85.000. Pasivo corriente 60.000. Es decir, 85.000 menos 60.000. 85.000 menos 60.000, perdón, 60.000, 65.000, no, 60.000. 25.000. Nos sale positivo. ¿Qué significa esto? Porque nos dice, explique su significado, que esta empresa no va a tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque sus recursos en el corto plazo, que es el activo corriente, son mayores que sus deudas en el corto plazo, que son 60.000. Es decir, esta empresa no va a tener problemas de liquidez. Cuando alguien vaya a cobrar, normalmente tendrá efectivo. Entonces lo podemos poner así. Esta empresa no tiene problemas de liquidez. Esta empresa no tiene problemas de liquidez. Sus recursos a corto plazo son mayores que sus deudas a corto plazo. Bueno, pero tenemos un apartado B que nos dice: calcule o interprete los ratios financieros de liquidez o solvencia financiera y de garantía o solvencia total. Explica la relación entre el ratio de liquidez y el fondo de maniobra. Bueno, si no nos acordamos del ratio de liquidez, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí estaba, perdón. El ratio de liquidez. El ratio de... A ver, el B. Liquidez. Aquí lo tenemos. Ratio de liquidez, activo corriente entre pasivo corriente. Activo corriente entre pasivo corriente. Y nos dice que el óptimo está entre 1,5 y 2. ¿Qué dice? ¿Cuál es la relación de esto con el fondo de maniobra? Pues que ambas das, fijaros, si es que es prácticamente lo mismo. Lo que hace el fondo de maniobra es que resta el activo corriente menos el pasivo corriente, y lo que hace el ratio de liquidez es que lo divide. Los dos, ¿qué relación hay? En que los dos miden lo mismo, los dos miden la liquidez, los dos miden la capacidad que tiene la deuda de hacer frente a sus deudas a corto plazo, la capacidad que tiene de tener efectivo, de hacer frente a sus deudas con efectivo. Entonces, el activo corriente es 85.000, el pasivo corriente era 60.000. Hacemos esto, 85.000 entre 60.000. Esto no, lo que nos salga aquí no es nada más que un número, no son euros ni es nada, simplemente es un ratio, es un número. 85.000 entre 60.000 me sale 1,41, si no lo hice mal, no, 1,41. 1,416 periodo. 41,6. Fijaros que está un poco por debajo del óptimo. ¿Eso qué significa? Que puede tener cierta escasez de liquidez. Puede tener cierta escasez de liquidez.
Dice, ¿qué relación hay entre el ratio de liquidez y el fondo de maniobra? Este ratio, como el fondo de maniobra, me da la liquidez. Como el fondo de maniobra me dice la liquidez. La liquidez o capacidad de hacer frente. Vamos a hacerlo más fino. Vamos a poner liquidez o capacidad a corto plazo de una empresa. A ver, si quisiera hilar finísimo, pero vamos, esto ya es de sobresaliente. Esto ya es de máquina total. Diría, el ratio de liquidez me lo mide más fino. ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra solamente me dice si es positivo o si es negativo. Pero en cambio, el ratio de liquidez me dice, estás por encima del óptimo o por debajo del óptimo o en el óptimo. Entonces, los dos miden la liquidez, pero ambos miden la liquidez, pero este ratio me permite saber si una empresa está muy por encima o muy por debajo del óptimo. Pero vamos, esto ya es de ser un máquina total. Vale. Y me dice también que miremos el ratio de garantía o solvencia. Vale. El ratio de garantía o solvencia es el activo entre el pasivo. ¿Qué activo? El corriente y el no corriente. Activo entre pasivo. Activo se está viendo un poco mal, Bueno, activo entre pasivo. ¿Vale? Entonces, bueno, el activo lo tenemos aquí arriba, que son 500.000. Bueno, perdón, que no lo puse. El óptimo está entre 1,5 y 2 también. El óptimo está entre 1,5 y 2. Entonces el total de activos son 500.000. Vale, y el total del pasivo, ¿cómo lo saco? Pues sumando el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Es decir, el pasivo no corriente son 140.000, el pasivo corriente son 60.000, pues el total de pasivos son 200.000. O sea, repito, ¿de dónde saqué el total del pasivo? De sumar el pasivo corriente con el pasivo no corriente. Entonces 500.000 entre 200.000, disculpad aquí, 500.000, 1, 2, 3, entre 200.000, 1, 2, 3, me sale 2,5. 2,5. Está muy por encima está bastante por encima del óptimo. ¿Qué significa esto? Que tiene exceso de solvencia. Exceso de solvencia. La solvencia, ¿qué me medía? La solvencia me medía la capacidad que tiene una empresa de sobrevivir a largo plazo. Es decir, si todo lo que tiene es mayor que todas sus deudas. Es decir, si todo su activo es mayor que todo su pasivo. Está claro que sí. Es más, tiene demasiada solvencia, tiene demasiados activos para el pasivo que tiene. Esta empresa podría aumentar su pasivo, podría aumentar sus deudas. ¿Vale? No es un problema grave, o sea, esta empresa tiene garantizada la supervivencia a largo plazo. Pero como dice Interprete, la empresa tiene un activo, vamos a poner simplemente la interpretación, la interpretación que nos dice Econosublime, que es esto: la empresa tiene un activo muy por encima del total de sus deudas,
y ya está. No, porque no me dice medidas correctoras, entonces simplemente ponemos la empresa tiene un activo muy por encima de sus deudas. Ya está, muy por encima de sus deudas. Es decir, esta empresa a largo plazo no va a tener ningún problema. Aunque a corto plazo tiene un poco de problema de liquidez, de cash, esta empresa a largo plazo está totalmente saneada. No hay, es más, podría tener hasta más deuda. ¿Vale? Hombre, no nos lo piden, pero si quisiéramos, o sea, ya sería de ser un máquina total, podríamos decir que si a esta empresa le falta liquidez y a esta empresa le sobra solvencia, podría pedir un crédito y con ese dinero ya no tendría problemas de liquidez. Como tiene exceso de solvencia, puede aumentar su deuda. Entonces podríamos decir, pues esta empresa, si nos pusieran soluciones, pero vamos, esto sería ya un nivel muy experto. Podríamos decir, esta empresa podría, que no nos lo pide, esto no nos lo pide, podría pedir un crédito y con eso agarraría los problemas de liquidez. Y porque problemas de solvencia no tiene ninguno, tiene hasta exceso de solvencia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme en clase, ¿vale? Pues un abrazo muy fuerte a todos mis alumnos de Jarandilla, de Elías Jaranda.